Un saludo a todos, aquí estoy con una reflexión más de la Biblia. Marcos Sancio con la Biblia en plena naturaleza en Alcalá de Henares. Hoy, para hacer esta reflexión, he escogido un sitio muy especial y, como veréis, al fondo está el cementerio de Alcalá de Henares, jardín. Y después, pegado al cementerio, desde aquí, desde este ángulo no se puede ver, está el vertedero. Ahí así el aire está trayendo el olor que suele desprenderse de los alimentos que están ahí, ¿no?, en la basura. Y bueno, pues tenía muchas ganas de hacer esta reflexión porque es muy importante. Lo que hoy voy a compartir para la vida de los cristianos lo es todo. Pero antes quiero hacer una pequeña introducción. Y bueno, pues en el cementerio, esta parte que vemos aquí a mano derecha está la otra ala del cementerio y allí hay un estanque y yo suelo ir allí a grabar y a hacer fotos. En ese estanque podemos encontrar las gaviota argentea, está la garceta bueyera, está la grajilla occidental, viene la cigüeña, hay patos también. O sea, hay bastantes aves, ¿no?, que cuando hace mucho calor van al estanque y están ahí en el agua, beben, se están ahí refrescando, también sin hacer calor. Aquí, como el vertedero está de paso, pues a veces hacen ahí un pequeño descanso para refrescarse y coger fuerzas para comer, ¿no? Y para mí, cuando voy al cementerio, pues siempre te impone un poco de respeto, pero suelo fijarme así en las tumbas, en las lápidas, observar cuando tengo tiempo, y hay varias inscripciones, lápidas de personas que han fallecido, pues que siempre llaman mi atención. Vivimos en un mundo, ¿no?, donde parece que siempre vamos a vivir, pero la realidad es que un día tenemos que morir. La muerte y la vida la llevamos dentro de nosotros. Y estas cosas que veo a veces me hacen reflexionar. Por ejemplo, hay una lápida de una chica que hace 20 y tantos años murió, con 13 años, tiene la foto, se ve que era una chica muy guapa, y me pongo a pensar, a reflexionar, a ponerme en el lugar de los padres, de los abuelos, cuánto han sufrido esas personas con esa criatura que no han podido ver, crecer, y la verdad pues que me hace reflexionar muchas cosas, pero también me hace ver el gran amor de Dios, porque Dios mandó a su Hijo unigénito, Dios hecho hombre, a morir en la cruz por nosotros. Él fue maltratado, abofeteado, escupido, y tuvo que morir en la cruz. Y me hace ver, por un lado, pues el amor de Dios. Aquí estamos por un tiempo, pero en la eternidad, los que tienen a Jesús en corazón, estaremos eternamente con Dios. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, donde pues vemos, ¿no?, guerras, gente robando, estafando, llevándose dinero público de los contribuyentes. O sea, vemos muchas injusticias, violaciones, ahora están las manadas, todas estas cosas. Estas personas, si no se arrepienten, tendrán que dar cuenta de su vida a Dios, porque la realidad es que morimos y después de la muerte hay que dar cuenta a Dios de cómo fue nuestra vida aquí. Y para mí es muy importante las reflexiones, lo que veo ahí, ¿no? Y la verdad que he tenido que venir varias ocasiones por familiares, por amistades, pero bueno, ahí ahora estoy yendo por las aves y un poco por lo que he comentado. Hoy quiero comentar un pasaje de la Escritura que está en el capítulo 11 de Juan. Y no lo voy a leer porque voy a ir comentando varias cosas. Para mí este capítulo es muy entrañable. Cuando estaba esta mañana así revisándolo un poco, me caían lágrimas, me conmueve, porque vemos cómo actuaba Jesús con las personas. Y Jesús, como es Dios, vemos el carácter de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios habla, cómo Dios actúa. Y la verdad que me conmuevo cada vez que leo esta escena, como otras más, ¿no? Y entonces aquí trata de una familia, de Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta, que solían, cuando Jesús venía a Jerusalén, Betania estaba en una aldea como de 15 estadios, ellos estaban ahí, y Jesús paraba en casa de ellos y les preparaban comida para Jesús, para sus discípulos, alojamiento, que no les faltaba de nada.
María siempre estaba a los pies de Jesús escuchando las palabras que él decía, y su hermana trabajando hasta que un día la reprocha, pero Jesús le dice que es más importante escuchar la palabra que hacer la comida. Y era una familia que había conectado muy bien con Jesús y habían llegado a ser amigos de Jesús. Vemos, ¿no?, como son amigos de Jesús, y ser amigo de Jesús es muy fácil. Jesús dijo a sus discípulos, unos capítulos más adelante, me parece que esto es en el 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacemos lo que dice Jesús, nos vamos a convertir en amigos de él. Y cuando tú tienes un amigo, pues le cuentas tus problemas, tus cosas, hablas con él, y es lo que yo hago, ¿no? Pues hablar con Dios, contarle mi vida, hasta mi mujer, mi familia, mis hijos, personas de a lo mejor de la iglesia, amigos. Pues yo siempre acudo primero a Jesús, abres tu corazón y hablas con él como si estuvieras sentado a tu lado, que te está escuchando, porque él, después de resucitado, dijo: aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin, y mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces ellos tuvieron un problema y acudieron a Jesús. Dice el pasaje 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Vemos, ¿no?, como el que amas. Jesús amaba a esta familia le recibía con cariño, con amor. Todo lo contrario que el fariseo Simón, que cuando Jesús fue a su casa, que le invitó a comer, él sabiendo que no le iba a recibir bien, Jesús fue, porque él vino a traer la salvación a todas las personas. Y el fariseo Simón no le jugó los cabellos con aceite, que en aquella costumbre, no le lavó los pies y no le dio beso. Y Jesús se lo acabó reprochando, porque una mujer pecadora estaba haciendo lo que él no hizo, que entró allí cuando estaban cenando, una mujer que se había arrepentido y mostraba agradecimiento a Jesús. Entonces ellos eran al que tú amas. Y aquí en el pasaje 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. Los discípulos le dijeron que no fuera a Judea, porque allí hace poco le querían apedrear, pero Jesús dijo: no tiene el día 12 horas, el que anda de día pues no tropieza. Pero Jesús demoró 2 días más y regresó. Y ya cuando regresó hacía ya 4 días que había fallecido Lázaro y estaba en el sepulcro. Perdón. Entonces cuando Jesús regresó, rápido, cuando se enteró Marta, fue corriendo, fue enseguida a ver a Jesús. Y es importante la conversación que ella tiene con él, porque es sobre lo que yo quiero hablar un poco, que en el pasaje dice, ¿no? Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y después de hablar ella con Jesús, fue a dar aviso a su hermana María, y corriendo vino a Jesús. Y dice aquí en la Escritura que se tiró a los pies de Jesús. Y también: Señor, si hubieras estado aquí. Las mismas palabras, ¿no? Y vemos cómo los judíos miraban cómo se amaba. Jesús amaba a estas personas y como ellas le amaban a él.
lo podían ver los judíos. Y Jesús más tarde, en el capítulo 13, 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor entre los unos y los otros. El amor entre los cristianos al prójimo es lo que va a hacer que la gente vea que somos discípulos de Jesús. Y los judíos estaban ahí anonadados, viendo cómo Jesús correspondía con ellas, como ellas les amaban, y llegaron a decir: pero si este que le abrió los ojos al ciego no podría resucitar a Lázaro. Y llevaron a Jesús ante la tumba, y allí Jesús lloró. Es uno de los pasajes más cortos que hay en la Escritura, cuando dice que Jesús lloró. Jesús volvió de nuevo a la tumba conmovido, y entonces él, después de hacer una oración a Dios, resucita a Lázaro. Es muy importante, ¿no? Lo que dice aquí, lo voy a ver antes del 40, dice: bueno, Jesús, profundamente conmovido, oró otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva que tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El capítulo, y teniendo como fondo el cementerio, que esa es la realidad del ser humano, aquí nacemos, crecemos, multiplicamos, como se dice, y morimos. Pero aquí se decide en este mundo cómo va a ser nuestra vida en la eternidad. Los que creen en Jesús, vida eterna, con Dios eternamente viviendo, disfrutando de las glorias venideras. El que no y le rechaza estará lejos de la presencia del Señor, porque el que hace lo malo no está con Dios, no puede estar con Dios. Y en el cielo esa es la gran diferencia que va a haber. Vale la pena vivir la vida cristiana. En la cruz del Calvario había 2 ladrones con Jesús. Uno maldecía al Señor, le decía palabras muy duras, y otro: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros los cristianos somos muy afortunados porque nuestra fe en Jesucristo, sabemos que su palabra siempre se cumple. Tenemos palabras de esperanza, de vida eterna en Él. Todo lo que Él dijo se cumplirá. Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Y somos afortunados por haber creído en Él. Esto no implica que pasemos pruebas, dificultades, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y tenemos hermanos y familiares que mueren de cáncer, que un ataque al corazón, que le pasan desgracias, que pierden el trabajo. Pero con Jesús en el corazón las cosas las vemos de otra manera, porque Dios está con nosotros para ayudarnos, fortalecernos, y cuando se cierra una puerta, abrirnos otras. Entonces aquí quiero terminar volviendo al verso cuando Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús fue el único que pudo decir: porque yo vivo, vosotros viviréis. Y en Jesús tenemos todo aquel que deposita su confianza en Él, reconoce que es pecador y le recibe en su vida y le sigue a través de su evangelio, la certeza que en el cielo vamos a estar con Él, que no vale la pena las miserias, penalidades que pasemos por aquí. Los cristianos somos muy afortunados por tener a Jesús en nuestro corazón. Y es muy importante, ¿no? Ahí atrás está la muerte, pero la vida está en Cristo Jesús, en su palabra. Espero que esta reflexión os haya gustado y sea de mucha bendición para vuestra vida, y que vuestra fe y esperanza la tengáis siempre en Cristo Jesús.